La tercera guerra mundial que estamos viviendo es una guerra que se libra no en Londres por las noches ni tomando Berlín. Donde se libra es en tu cerebro a través de unas herramientas, a través de unas municiones que son las ideas. Sergio, mil gracias por estar aquí. Un placer. De hecho, el éxito es una cosa muy sencilla. Llevo décadas diciéndolo, el éxito es hacer cosas muy sencillas de manera recurrente. El truco está en que lo más sencillo de hacer es también lo más sencillo de no hacer. ¿Hay un plan? ¿Crees que hay un plan para mantenernos aborregados? Ser inconsciente, que no querer aprender, que no querer estudiar, que no querer liderar tu vida, que no querer entender cómo funciona el mundo, cada vez va a tener un precio más alto a pagar. Y creo que la vida lo ha diseñado adrede para que espabilemos ya una vez por todas. En tu discurso hay una palabra que se repite constantemente, que es la abundancia. ¿Cómo es posible que en un universo abundante tantas personas vivan con escasez? La respuesta es porque no ejercen su libre albedrío. Cualquier persona, esto es indiscutible, haya nacido en Europa, en África, en América, rico o pobre o lo que sea, tiene la capacidad de decidir lo que hace con lo que le sucede. Claro, mucha gente confunde libertad financiera con riqueza. La riqueza está muy bien, pero la libertad financiera está mejor. Hay gente que es rica y no es libre, ¿sí? Y hay gente que es libre financieramente y no es rica. Me gustaría mucho saber en qué momento cambió tu vida. Yo sé que... Sergio, mil gracias por estar aquí. Un placer, un placer. Nada, el placer es mío. Para la gente que no te conozca, que yo creo que habrá muy poca. ¿Quién es Sergio? Pues, ¿quién es Sergio? A ver, definir es limitar, así que te diga lo que te diga, te lo limitaré, pero bueno, mi padre, pareja, empresario, divulgador, escritor, básicamente profesionalmente, que creo que es lo que le interesa nada más a las personas, llevo como 20 años divulgando y democratizando desarrollo personal y profesional. Creo que tuve el primer programa de desarrollo personal y profesional en la radio, Pensamiento Positivo, luego fundé ippformacion.com, donde he subido, no sé, cientos de artículos en el blog. Luego he publicado 7 libros que están traducidos a 6 idiomas, más de 1000 vídeos subidos en YouTube con conferencias o programas de radio o cosas de divulgación, más de 1000, desde el año 2009, que se dice pronto. Por si esto fuera poco, escribo un correo diario con contenido de desarrollo personal, profesional y financiero. Hoy ya he escrito el de hoy, lo lanzo todos los días a las 2 de la tarde. Está en ippformacion.com/regalo. Y básicamente lo que hago es diseñar programas formativos que ayuden a que las personas puedan transformar su vida. Esto parte de una idea que es: el ser humano tiene el conocimiento para poder tener una mejor vida en lo personal, en la salud y en el dinero, y el drama reside en que la mayor parte de la población nunca accede a esa información que le podría ayudar a tener una vida mejor. Yo de esto me di cuenta hace muchos años, me gustaba mucho la radio, cuando era adolescente, joven, y decía, pero esta gente, ¿por qué no habla de temas que interesen? Y a partir de ahí empecé a investigar y he leído muchísimo, muchísimo. Tengo una biblioteca de desarrollo personal de la que me encuentro Ahora indagaremos. de la que me encuentro muy orgulloso, y a eso me dedico, a divulgar, a democratizar y a diseñar programas junto con un centenar de profesores que hay en IPP para que las personas que lo desean puedan transformar su vida. Qué pasada. Hablando de transformar, y eso se lo quiero decir a la audiencia, pensaba preguntarte, Sergio, ¿por qué la gente se tendría que quedar hasta el final de la entrevista, ¿no? Pero voy a hacer yo una intro sobre eso. Y es que cada vez que hablo contigo, tienes la capacidad de transformar precisamente la forma de pensar de la gente. Yo cuando salgo a hablar contigo, salgo jodido en el buen sentido, en plan, hostia, qué cabrón, Sergio, tiene razón, ¿no? Y haces como pensar mucho a la gente, ¿no? Cómo enfocar las cosas. ¿Por qué crees que la gente se tiene que quedar hasta el final? Pues porque probablemente me vas a hacer preguntas buenas y probablemente, y si todo va bien, pues seremos capaces de dar contenido de valor. Yo tengo una obsesión y es que el silencio es muy bonito. A mí me gusta mucho estar en silencio. Tú ahora aquí me ves muy dicharachero, pero yo en general en mi vida soy un tío bastante callado y bastante silencioso y bastante calmado. Vale. Y entonces mi punto de vista es que cuando dos personas interaccionan y deciden hablar, lo que dicen tiene que ser muy bestia, tiene que ser algo que realmente genere valor. Y si no, podemos estar en silencio. Buenísimo. Así que espero que este rato en el que estemos charlando dé un montón de claves. Atacamos, pues. Instituto de Pensamiento Positivo. ¿Qué es el pensamiento positivo? ¿Y por qué es importante hoy? A ver, en realidad IPP, o sea, IPP Formación coge el nombre de Instituto Pensamiento Positivo, que a su vez coge el nombre del programa de radio con el que yo empecé a divulgar. Buenísimo. Y le llamé pensamiento positivo porque mi punto de vista es que la manera en la que pensamos es capaz de transformar los resultados que tenemos en la vida. O sea, hay una secuencia que es indiscutible, que es que la manera en la que piensas determina la manera en la que sientes. Esto es bastante obvio. Si yo pienso de una manera, si yo pienso que esta entrevista va a ir bien, yo me sentiré bien al entrar en esta sala. Si yo pienso o tengo creencias limitantes sobre mi capacidad de hablar o mi capacidad de interactuar contigo,
me voy a sentir mal. Entonces, pensamiento positivo, emoción positiva, pensamiento negativo, emoción negativa. La manera en la que me siento determina la emoción, viene de movere del latín, es lo que te lleva a moverte, determina la manera en la que actúas. Entonces, fíjate, ya tenemos la secuencia casi completa. Pienso de una manera, tengo unas determinadas emociones, eso me lleva a actuar de una determinada manera, y si esto es sostenido en el tiempo, genero hábitos. Los hábitos son los que realmente cambian nuestra vida. Da igual que uno haga una cosa un día o la haga 7, lo que importa es que la haga el suficiente número de meses o de años. De hecho, el éxito es una cosa muy sencilla. Es, de verdad, es que yo esto o sea, llevo décadas diciéndolo, porque empecé muy jovencito, pero llevo décadas diciéndolo, pero es que cada vez me doy más cuenta de que es verdad. El éxito es hacer cosas muy sencillas de manera recurrente. Porque el truco está en que lo más sencillo de hacer es también lo más sencillo de no hacer. Pero el éxito en realidad es hacer cosas muy sencillas. Así que rebobino. ¿Por qué pensamiento positivo? Porque la manera en la que pensamos determina la manera en la que sentimos, la manera en la que sentimos determina la manera en la que actuamos, y cuando actuamos de manera repetida generamos un hábito y eso es lo que cambia nuestra vida. Así que yo arranqué este programa, que al principio era una sección de radio, que fue un milagro. Otro día te cuento la historia, me pasé 3 años dando la turra, o sea, yo creo que me ponían una orden de alejamiento en las emisoras de radio, 3 años, porque nadie daba un duro por esto, hasta que finalmente Punto Radio, a través de una persona, Gonzalo Estefanía, decidió creer en esto. Porque yo tenía la intuición de decir, oye, si hacemos un programa de radio que hable de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de desarrollo financiero, esto a la gente le interesará. Y así fue, o sea, el programa estuvo en antena 1 año y medio, que fue lo que tardó en quebrar Punto Radio. Estamos hablando de la crisis del año 2008, lo que tardó en quebrar Punto Radio, pero el programa venían cientos de personas los sábados por la mañana a ver cómo lo hacíamos en directo. Wow. O sea, en 1 año y pico de trayectoria, en una emisora que no era una de las principales. Qué pasada. Así que... ¿Por qué crees que es importante el pensamiento positivo en el contexto en el que vivimos hoy? O sea, yo creo que es importante el pensamiento libre, si me matizo. Lo que creo que es importante es ser capaz de liderar tú tu propio pensamiento. O sea, la tercera guerra mundial que estamos viviendo es una guerra que se libra no en Londres por las noches ni tomando Berlín. Donde se libra es en tu cerebro a través de unas herramientas, a través de unas municiones que son las ideas. ¿Y quién lanza esas ideas? ¿Cuál es la artillería? Los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, si tú no tienes pensamiento libre o pensamiento positivo, o simplemente déjalo en pensamiento, vas a acabar pensando lo que un tercero quiere que tú pienses. Entonces, la guerra que estamos viviendo en este momento en realidad es una guerra energética. Así que, ¿por qué hay que tener pensamiento positivo? Porque tú tienes que ser capaz de liderar el tipo de pensamiento que tienes. Y hoy en día sabemos que tener pensamiento optimista, pero que es que yo ni siquiera, o sea, te hablo de esto porque me estás preguntando, pero en realidad ni siquiera gran parte de mi discurso va sobre esto. Claro. Pero lo que sí que creo es que es importante que tú seas el líder de lo que piensas. Entonces, si yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es encender una tele, creo que hay gente que todavía tiene tele en casa, encender una radio, leer un periódico. El otro día bromeaba con un amigo y decíamos, oye, los periódicos deberían tener un aviso, ¿no? O sea, un banner que pusiera de dónde reciben los ingresos. Entonces, que pusiera 43% gobierno central, 21% comunidad autónoma, 17% empresas hidroeléctricas. Y entonces la gente sabría en realidad lo que está leyendo ahí. Entonces, si yo me levanto por la mañana y consumo ese tipo de información, mi pensamiento va a estar condicionado por eso. Entonces yo no estaré liderando mi vida. Totalmente. Pasa el tiempo, el tic-tac del reloj avanza implacable y de repente un día te preguntas, como le pasa a muchas personas legítimamente, ¿cómo he podido llegar hasta aquí? Y es porque tú no has sido capaz de liderar lo que estabas pensando durante cada mañana, cada mediodía y cada tarde durante años. Has estado distraído. Entonces, cuando uno está distraído y tiene la cabeza en la que no la tiene que tener, llega a resultados que de repente no se explica. Entonces, parte del éxito en el siglo XXI es ser capaz de estar concentrado. O sea, las personas que somos capaces de estar un par de horas sentadas concentradas en algo, tenemos un superpoder de tal calibre, pero de tal calibre que el que no lo tiene no sabe, no sé, es como que va en bicicleta y tú le intentas explicar que vas en jet. ¿Sabes? Le dices, no, que es que voy a 1000 por hora, y el otro, bueno, pero si yo acelero en vez de a 20 voy a 23. No lo entiende, es otro paradigma. Pero además el que va en bicicleta, cuando ve el que va en jet, lo señala, lo acusa. Claro, porque además parte de toda esta ideología que vivimos consiste en que las personas estén contentas. O sea, la ideología es una manera de dignificar el descontento. Entonces, toda esta ideología sirve para que tú te sientas bien cuando estás en la piscina de barro, por no decir otra cosa.
Entonces, tú estás ahí y dices, bueno, a mí me va mal, pero es que me va mal porque este no sé qué. Claro. Pero en realidad esa persona igual simplemente ha sido capaz de estar concentrada 2 horas por la mañana leyendo algo que tú no has hecho durante los últimos años, o media hora, que tampoco hay que ser aquí Sí, el sí, más sí. gafas, ¿sabes? O a lo mejor es capaz de estar concentrada construyendo una vida profesional mejor. Te he escuchado algunas veces decir esa frase de cuando uno no tiene biblioteca, ¿no? Solo le queda la ideología. Va un poco en esa línea, ¿no? O sea, para hacer doble clic ahí. Es que si tú no tienes puntos de referencia, cualquier cosa que te digan, te la vas a creer. Mira, hay una cosa muy bonita y a la vez dramática de lo que está pasando en el ecosistema de YouTube en este momento, y Sí. es que hay muchas personas que han sido capaces de generar, como por ejemplo tú o yo, pero muchas otras, unos canales de YouTube con un liderazgo de opinión claro, favorable a un tipo de vida, digamos, y eso está genial. Pero si tú no tienes otros puntos de referencia que se logran con la biblioteca, se logran viajando, se logran escuchando a otras personas que piensan diferente a ti, te faltan puntos de referencia. Entonces estás perdido, porque alguien te dice, oye, que de repente, que ahora mismo está lloviendo. Ujú. Y en cuanto, bueno, esto está bien conocido en sociología, el efecto del carro vencedor. Sí. Entonces 4 más dicen que está lloviendo, tú te asomas, hace sol, pero a ver quién dice que está lloviendo cuando... O sea, entonces, al final hay una cosa que es que si tú no tienes puntos de referencia, eres muy vulnerable al poder, eres muy vulnerable a tener ideas que no son ciertas, pero sobre todo eres muy vulnerable a la mentira. Porque si te faltan puntos de referencia, entonces yo durante años pensé que yo había leído bastante novela, bastante historia y durante años pensé que eso no había valido para nada. O sea, después de hacerlo dije, joder, vaya años perdidos, debería haber estudiado más emprendedurismo, más finanzas personales, más cosas útiles para la vida y ahora estoy en un punto en el que soy capaz de entender que todo eso me dio una base sólida porque cuando tú has leído novela o has leído historia o estás interesado en cómo, o medicina, que yo he leído bastante también, Ujú. o sea, al final cuando tú tienes una visión panóptica y holística del mundo, eres menos vulnerable a los cantamañanas, eres menos vulnerable a que te tomen el pelo, Total. detectas, tienes el radar de timos, estafas y vendehumos y abrazafarolas, lo tienes mucho más agudizado porque alguien dice algo y dices, si es que no, si es que lo ves, llevas un minuto, el otro día mandaba un email de estos diarios con este tema, estoy en un evento y se me acerca un tipo, él no me ubicaba bien quién era yo. Ok. Y entonces me empieza a contar que invierte en bolsa y digo, a ver, cuéntame un poco lo que haces. Y entonces con un lenguaje grandilocuente, almibarado Ya. y no sé qué, yo acabé y dije, este tío le darán una paliza en un parking o acabará en comisaría. O sea, es que no, digo, porque es que, o sea, pero aún así, si tiene ese discurso, debe ser que conseguía, me pedía dinero, bueno, es que era una cosa muy loca. Ya. Y digo, pero claro, si hace esto, debe ser que le funciona. Total. Entonces, cuando tú no tienes biblioteca, te pasan estas cosas, que te cuentan 4 cosas y si tú no tienes puntos de referencia andas muy perdido. Yo hay una cosa que siempre recomiendo y es, todos los días lee un poco. Ujú. Un poco puede ser una página, ¿sí? O Sí, sea, sí. ya está, si es que no, fíjate lo que te digo. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás con buenos libros, una página te picas un poco, aunque se te caigan los ojos, haces 10 Sí. o 27. Y un día estás inspirado y en vez de una haces 152. Da igual. Pero si tú todos los días de tu vida coges por costumbre estar formándote o educándote, o en el transporte escuchar un podcast, este o el que cada uno le guste, Ujú. ir aprendiendo cosas, el día que no aprendes es como el día que no bebes agua. Estás como que te falta algo. Falta. Y si tú vas haciendo eso todos los días, resulta que un día te das cuenta que tienes una biblioteca, un día te das cuenta que tienes una cosa que se llama cultura general, que para lo que sirve, por cierto, es para vivir mejor. Pero cultura general no solo como la gente entiende que hay que tenerla también, si de arte, de historia, de literatura, Sí. sino cultura general de arte, historia y literatura están muy bien, pero finanzas personales, relaciones, autoconocimiento, psicología, alimentación, carrera profesional, gestión del tiempo, o sea, todas las cosas que en realidad te van a permitir tener una vida mejor. 100%. No puedo estar más de acuerdo y ahora listabas algunos de los puntos, ¿no? De los que hablabas de esa cultura, ¿no? Formar ese criterio en todos esos campos. Pero esos campos no se enseñan, ¿no? Es decir, mi pregunta es, ¿hay un plan? ¿Crees que hay un plan para mantenernos aborregados? Si me preguntas si lo sé, la respuesta es no lo sé. Si me preguntas si lo intuyo, Sí. mi respuesta es me parecería raro pensar que no es así. Yo siempre digo lo mismo, digo, si imagínate que tú eres malo malísimo, Sí. de los que desayunas niños crudos, tienes 3 hileras de colmillos y acaricias gatos mientras te echas una carcajada sonora en una sala oscura, ¿sí? El dedo así. Entonces, imagínate que eres así de malo. Vale. Entonces, ¿cuál sería tu primer triunfo?
convencer a la gente buena de que el mal no existe. Piénsalo. Una persona no puede luchar contra lo que no sabe que existe. Una persona no es capaz ni siquiera de ver lo que no sabe que existe. Te puedes pasar toda la vida pasando por delante de un sitio y si tú no sabes que existe eso... Mira, me pasó hace poco, conocí a una persona, me da su tarjeta y digo, pues esta empresa no la conocía y tal, genial. Me subo en el coche al día siguiente y por un trayecto que hago todas las semanas, de repente veo un cartel de publicidad de esa empresa. No me había fijado nunca que ese cartel estaba allí. ¿Por qué? Porque no sé, esa empresa me daba igual, no me decía nada. Pero de repente veo el logotipo un día y al día siguiente lo veo en un cartel en el que paso todos los días. Rebobino. ¿Cómo puedes ver el mal si no sabes que el mal existe? Totalmente. Puede estar un cartel ahí enseñando, o sea, puedes pasar todos los días delante, pero si tú no sabes que hay gente que vive desde el mal, son muy pocos, por cierto, en el planeta Tierra, buena noticia. Buena noticia, vale. Es una minoría, claramente, esto también me parece indiscutible, pero los hay. Entonces, ¿cuál es el primer triunfo del mal? Hacerte pensar que el mal no existe. Y entonces entras en el buenismo, que es lo que me pasó a mí durante muchos años de mi vida, que era, bueno, no lo hacen mejor porque no saben. Bueno, claro, no incluyen estas asignaturas porque no se les ha ocurrido. Bueno, claro, no lo hacen porque nadie se ha dado cuenta, porque debe ser difícil, porque no hay acuerdo político, por lo que sea. Y es como, no, tío, o sea, la mayor parte de la población irá donde los líderes les digan. Esto también se sabe, es así. De hecho, si no, no te podrías explicar un montón de cosas que han pasado en el siglo XX y XXI, ¿sabes? O sea, cuando tú consigues que un porcentaje pequeño de la población coja una dirección, todo el resto lo siguen. Entonces, tú me dices, oye, ¿lo de la educación es parte de un plan o no? Y yo digo, yo creo que sí, porque tiene que haber, pero lo intuyo, yo no lo sé, pero digo, tiene que haber una intención en que no se conozca la información tan alucinante que tenemos. O sea, es que el siglo XX, mira, de hecho te diré otra cosa. Para mí, como yo lo concibo, el siglo XXI, este momento de la historia de la humanidad, la inteligencia universal, Dios, el planeta Tierra, el karma, el cosmos, no sé, algo, dice, mira, tío, no podéis seguir viviendo con ese nivel de inconsciencia. No podéis. Entonces, como que las circunstancias se están planteando para que el que es inconsciente cada vez lo pague más caro. Si tú en los años 70 no sabías comer, daba igual, porque más o menos no había productos procesados, más o menos todos los productos eran de huerta, había algún matamosquitos, pero no era no sé qué. Si tú en el siglo XXI no sabes alimentarte y no sabes comer, acabarás obeso y enfermo. Esto es así. Entonces, lo que hace 30 o 40 años, si tú eras inconsciente, daba un poco igual, hoy en día pagas un alto precio. Pero así con todo. Si tú hace 30 o 40 años no sabías gestionar tus relaciones, pues bueno, daba igual porque vivías en un pueblo, todo el mundo se soportaba y más o menos en el bar del pueblo todo el mundo se encontraba y ya está. Si tú hoy en día no sabes gestionar tus relaciones y no tienes un mínimo de inteligencia social y emocional, acabas solo. Entonces es como que la inconsciencia cada vez es más cara. Entonces, no acceder a esa información cada vez es más caro. Entonces, ¿que hay un plan para que las personas no accedan? Digo, yo creo que sí. Pero en cualquier caso es que da igual. Porque lo cierto es que aunque no hubiera un plan, esa información para vivir mejor está ahí. Y lo cierto es que la mayor parte de la población no accede. Y es que este es el drama. Y entonces, cada vez se paga un precio más alto por ello. O sea, mis padres no sabían nada de inteligencia financiera, mis abuelos tampoco, pero más o menos medio trabajando con un poquito de moral del trabajo y tal, se consiguieron pagar un piso. Un piso, o sea, no estamos hablando tampoco de una cosa muy loca, Total. Hoy en día, un chaval de nuestras edades que más o menos haga lo mismo, bueno, voy a trabajar, enciendo la tele, ni fu ni fa, no se pagará un piso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ser inconsciente, que no querer aprender, que no querer estudiar, que no querer liderar tu vida, que no querer entender cómo funciona el mundo, que no querer darte cuenta de que hay una gente que posiblemente está diseñando un plan para que tú vivas como un borrego toda tu vida, cada vez va a tener un precio más alto a pagar. Esto es lo que yo opino, tío. Si me preguntas mi opinión, esto es lo que yo opino. Y creo que la vida lo ha diseñado adrede para que espabilemos ya de una vez por todas. Porque es que el nivel de conocimiento que tenemos, el nivel de desarrollo tecnológico y conciencial, es que no se justifica lo que estamos haciendo con nuestras vidas y con el planeta. Totalmente de acuerdo. Además, está muy relacionado también con... Te iba a preguntar por la cultura del esfuerzo, esto que comentabas, ¿no? Que al final pues, vamos todos aborregados, pero tampoco es el esfuerzo de salir, ¿no? De esa rueda. ¿Qué ha pasado con la cultura del esfuerzo? ¿Hay cultura del esfuerzo? ¿Es importante? ¿Cómo reconducimos sobre todo a todos esos jóvenes que hoy de repente han como tirado la toalla, ¿no? En muchas cosas. Hay una frase de Miguel Ancho Bastos que dice mucho...
que nos gusta mucho pues el carpe diem y que la experiencia no construye cemento, ¿no? Siempre dice esto, ¿no? Que lo que quiere decir básicamente es que sin mucho carpe diem, pues no vas a poder comprarte una casa o generar un pequeño patrimonio. ¿Qué ha pasado con esa cultura del esfuerzo? De nuevo, si fueras malo malísimo, no querrías que las personas trabajaran, no querrías que las personas creyeran en la meritocracia y preferirías que fueran nihilistas y cínicos, Sí. que no creyeran en nada. De nuevo, porque una persona nihilista y una persona cínica, por cierto, una persona atea también, es mucho más manipulable. Si tú no eres capaz, si tú no tienes la humildad suficiente para darte cuenta que hay una inteligencia superior, tú vas a ser mucho más manipulable y, por cierto, vas a sufrir mucho más. Si tú eres nihilista y no crees en nada, o lo que es lo mismo, crees en todo, Sí. tú eres una persona mucho más manipulable, porque entonces ahora yo te llevo y te digo, oye, que esta pared es amarilla. Bueno, pues sí, depende de la opinión. Mira, no depende de ninguna opinión, esta pared es blanca. O sea, entonces ¿qué pasa? Que cuando uno es nihilista, al final es muy manipulable y es voluble, es líquida y se va como el agua de los bolsillos, o sea, se pierde, se dispersa. Entonces, ¿qué hacemos para recuperarlo? Contar cosas que son poco sexys, pero que a cambio son verdad. Yo siempre digo, es un milagro que alguien compre un producto en mi empresa, porque todo lo que decimos es poco sexy. Digo, lo bueno es que a cambio es verdad. Entonces, tenemos un programa, por ejemplo, de libertad financiera que le decimos a la gente, en un año no te vamos a dar ni un solo consejo de inversión. En un año te recomendamos no hacer nada, solamente entender cómo funciona la película. Y a partir del segundo año, tú tomarás tus propias decisiones de inversión cuando ya hayas acabado con nosotros. Si se te ocurre algo menos sexy, me lo dices. ¿Sabes? Pero digo, pero a cambio es verdad. Digo, porque si te has tirado 30 o 40 años sin hacer nada con tu dinero, tú no te puedes comprar un curso de un tío en deportivas que te explica que lo que ahora se lleva es Bitcoin, o comprar las acciones de no sé qué empresa, o comprar un piso en no sé dónde y venderlo pintado de verde. Porque te van a timar, porque no tienes los cimientos para empezar a construir ahí. Entonces yo soy muy amigo de decir cosas que puede que sean poco sexys, pero que a cambio son verdad. Entonces, cosas poco sexys. El trabajo siempre funciona. La meritocracia sigue existiendo y cada vez va a ser más radical. Cosas que son en verdad. Cuantas más personas haya que no crean en la meritocracia, más fácil es para ti triunfar. Yo eso se lo explico a mis alumnos. Digo, salir adelante es tan fácil que si la gente lo supiera, Ya, Florian. cosas que son poco sexys pero que a cambio son verdad. Cuesta mucho trabajo no trabajar. Es cansadísimo. Yo me he probado las dos vidas. O sea, es muy cansado no hacer lo que tienes que hacer. Estás todo el día escaqueándote, viendo que no te miren, encontrando el atajo, la triquiñuela, el salvoconducto, el a ver cómo hago para no pagar un impuesto, el a ver cómo hago para llegar 5 minutos tarde y que mi jefe no se entere. O sea, eso consume y drena una cantidad de energía que yo digo, si tú pusieras toda esa energía en hacer algo útil con tu vida. Y luego yo lo que veo, otra cosa que es verdad y que es poco sexy, es que muchas personas se van a encontrar en sus 40, ya está pasando, sin haber construido una carrera profesional, sin haber construido una familia, sin haber construido nada de valor en su vida. Entonces, lo que vale con 20 en la primavera de la vida, en el verano o en el otoño de la vida, y ya no te cuento en el invierno, no vale. Entonces, yo creo que hay una cosa que hay que darse cuenta, es que muchas de las... O sea, imagínate que tu vida es esta carretera. Sí. O la mía, da igual, esta carretera. Todos hemos cogido un camino que nos ha llevado 1, 2 o 3 años, nos hemos dado cuenta que no era el camino, hemos tenido que volver y hemos vuelto aquí. Y entonces de repente coges este camino, haces un año, aquí tienes suerte, no era este, y vuelves. Pero por el camino, en la carretera de nuestra vida, todos cogemos bifurcaciones que no conducen a ningún sitio, que te llevan 1, 3, 5, 7 años. Todos. El que no lo ha hecho es que no ha vivido. Entonces, si tú empiezas a tomar esos caminos y a empezar a construir tu carrera profesional, tu empresa, tu pareja, tu familia, pronto, si te equivocas, todavía puedes volver y sigues teniendo salud, energía y alegría. Si tú empiezas con una edad tardía, que cada uno interprete lo que es tardía, pero puede pasar que cojas el camino, vuelvas y te estés ya quedando sin tiempo. Hablas mucho cuando... Y luego, y otra cosa, y ya con esto acabo. Acaba, por Otra cosa, para gente joven, otro mensaje poco sexy, pero que a cambio es verdad, el cuerpo no te da energía con 20 años para que salgas de fiesta. El cuerpo te da energía para que seas capaz de trabajarla de Dios mientras cuidas a tus hijos. ¿Estoy diciendo que hay que tener hijos a los 20? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la energía que se tiene con... Yo tengo 46, o sea, tampoco es que sea tan mayor, pero yo sí que soy capaz de darme cuenta que los tiempos de recuperación son un pelín más largos, mira que yo me cuido y todo, pero son un pelín más largos que con 20. Y entonces digo, dentro de 20, por lógica, pues los tiempos de recuperación serán mayores. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que toda esa energía que se tiene con 18, 20, 25, 30 años, que si tú la implicas bien a hacer algo útil, tú puedes... Yo me he hecho 2 jornadas laborales con 20 y pico años.
Llegaba a mi casa, Sí, sí, ¿sí o no? sí, sí. Llegaba a mi casa, me duchaba, era como el momento de cambio, me hacía una crema, un no sé qué rápido, pum, y arrancaba mi segunda jornada como de 8 a 12, de 8 a 2, Wow. de 20 a 12, Sí, o, sí. ¿sabes? Depende del día. Y me hacía 2 jornadas laborales. Claro, si yo tengo que ahora que hacer eso, bueno, ahora lo hago como mi padre, pero bueno, entiéndeme, que es como si yo ahora tuviera que hacer eso, joder, pues sinceramente me daría pereza, ya con hacer 8 o 10 en mi actividad profesional, pero no sería, igual no sería capaz de hacerme 2 todos los días. 100%. Cuando tienes 20 o 30 lo puedes hacer. ¿Qué te permite eso? Te permite, si te equivocas, te permite ganar dinero mientras montas un negocio, te permite ganar dinero mientras apruebas unas oposiciones, te permite ganar dinero mientras haces algo útil con tu vida. Entonces yo creo que hay mucha falta de meritocracia en el sentido de decir que parece que lo importante es viajar, que parece que lo importante es tener experiencias, que parece... Y yo digo, todo eso es el postre, el plato fuerte de... O sea, tener experiencias y viajar está muy bien, pero es el postre. Tú acabas de comer y te comes un postre bien y si no, da igual. Sí. Y si alguien no ha entendido esto, tiene un problema de huevos. Pero lo importante es el plato principal. Tu plato principal es tu carrera profesional, es tu familia, es tu salud. Son las cosas realmente importantes. Pasado por encima dos conceptos, pero has hablado repetidamente de invertir, has hablado una parte también de dinero, etcétera, ¿no? En tu discurso hay una palabra que se repite constantemente que es la abundancia. Explícanos, ¿qué es la abundancia y por qué es importante vivir en abundancia y cómo hacerlo? Yo creo que la abundancia es la esencia natural de este universo. O sea, si tú lo piensas, hay miles de frutas, miles de insectos, miles de animales, Sí. hay centenares de climas, hay todo tipo de personas, altas, bajas, oscuras, claras, da igual. O sea, hay de todo. Hay comida de sobra, hay aire de sobra, hay agua de sobra, hay alimento de sobra, hay ideas de sobra, hay tecnología de sobra. O sea, es que vivimos en un mundo en el que la abundancia es indiscutible. Entonces, para mí lo natural es vivir con abundancia y todo lo que no sea eso me parece una anomalía, me parece como romper la regla. Pero como en este universo hay un principio que rige este universo, que es el del... Hay varios principios, de hecho hablo de esto en el libro Vivir con Abundancia, hay varios principios que rigen este universo, ¿no? Esto es indiscutible también, la ley de la gravedad, tú sueltas el boli y se cae. Bueno, pues hay otro principio que es el libre albedrío, que es que cada alma tiene el poder de decidir en cada momento lo que hace. Yo ahora me podría levantar y marcharme. Ya está. Bueno, pero, o sea, tengo libre albedrío para hacerlo, igual que tengo libre albedrío para llegar y tirar la cámara al suelo. No lo haré, pero tengo libre albedrío para venir aquí esta mañana o no hacerlo. Entonces, hay un principio que es el del libre albedrío. Entonces, el universo es tan abundante que no te impone la abundancia, porque sería muy poco elegante y muy poco abundante y muy poco amoroso imponerte la abundancia. Entonces, el universo, ¿qué hace? Te dice, mira, te voy a dar una herramienta, que es la del libre albedrío. Esto es muy bestia, ¿eh? A mí esto me costó años, te lo cuento así en plan chascarrillo en un minuto, a mí me costó años entender esto, ¿eh? Entonces, la vida dice, yo te entrego la herramienta del libre albedrío. Tú puedes hacer con ella lo que quieras. Puedes decidir levantarte o no levantarte. Puedes decidir responder bien o responder mal. Tú no eliges lo que pasa a tu alrededor, pero tú sí eliges cómo respondes a lo que pasa alrededor. Entonces, el universo no te puede imponer la abundancia porque no es abundante imponer la abundancia. ¿Se entiende esto? Sí, Es sí, poco abundante imponerle algo a alguien. correcto. Imponerle la escasez es poco abundante, pero imponerle la abundancia también es poco abundante, ¿sí? Sí. Entonces te da el libre albedrío y te dice, tú sabrás, chaval, lo que hacer con él. Y entonces aquí es cuando palabras como meritocracia, cuando palabras como largo plazo, como palabras como jugar a años vista, empiezan a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque para que el libre albedrío permita manifestar resultados requiere de tiempo, porque todo en la naturaleza es lento. Un árbol crece tanto como puede, pero crece lento. Tu cuerpo, si no hay un accidente, una enfermedad, nada raro, crecerá y vivirá tanto como pueda, porque la esencia de la vida es la vida y el desarrollo. Entonces, la vida te da libre albedrío y te da tiempo, el que sea. Cada uno nos dará una cantidad diferente de tiempo. Sí. Entonces te dice, tío, usa el libre albedrío para poder elegir la abundancia, porque la abundancia no te la puedo imponer. Esto, o sea, si de verdad alguien lo ha entendido, es para parar el vídeo, irte a dar un paseo hasta que lo... Y respirar tranquilamente. A mí me costó años entenderlo, porque yo decía, ¿cómo es posible que en un universo abundante tantas personas vivan con escasez? La respuesta es porque no ejercen su libre albedrío. Ahora aquí de repente hay un tío que me dice, tú no tienes ni idea, no has nacido en África, o sea, lo que quieras, pero lo cierto es que cualquier persona, esto es indiscutible, haya nacido en Europa, en África, en América, rico o pobre o lo que sea, tiene la capacidad de decidir lo que hace con lo que le sucede. Y también es indiscutible que la vida reparte las cartas de manera diferente. Yo, como dimitido y director general del universo, ni siquiera aspiro a entender por qué. Porque es que esta es otra, que es que parece que todos tenemos que entender todo, Correcto. ¿sabes? Y es como, mira, tío, yo no sé, yo con estar en paz, con mi historia de vida, con el lugar en el que nací, con el año en que nací, con el cuerpo que la vida me dio, tal, digo, yo con eso estoy bastante, o sea, bastante para ponerme a juzgar la vida de otro o tal.
Entonces, ¿mola o no mola esta idea? Creo súper profunda, sólida. Yo tengo que respirar varias veces para absorberla, pero me encanta. Por llevarlo a la práctica, ¿cómo vive Sergio en abundancia? Como tú, como todos, si es que la abundancia está ahí para todos, si lo único que tienes que hacer es aceptarla. Y luego la abundancia no es la misma, o sea, la abundancia es para todos, pero para cada uno se materializa de una manera diferente. Yo siempre digo lo mismo, digo, tú imagínate, Uri, que sales a la calle y diluvia. Sí. Esa es la abundancia. Claro. Entonces yo ahora puedo salir con un paraguas. Y entonces yo estoy con el paraguas y yo digo, Uri, pero que es que no me cae nada. Y tú te estás ahí empapando, ¿no?, de la abundancia de la vida. Y tú me dices, tío, quita el paraguas. No, pero es que me da miedo quitarme el paraguas. No, pero es que soy muy mayor para quitarme el paraguas. Es que soy demasiado joven. Es que soy mujer. Es que soy hombre. Entonces, lo único que hay que hacer es cerrar el paraguas y dejarte mojar por la abundancia de la vida. Yo hay una frase que tengo mucho y la tenemos en IPP y la tengo con algunos amigos, que es, mira, de hecho ayer por la tarde le planteé una historia a un amigo y me dice, ¿cómo se va a solucionar y tal? Digo, no sé, pero estamos protegidos. Me escribe a los 5 minutos. Oh, era una bobada, ¿eh? Pero me dice, Sí. tío, se ha solucionado, pero qué cabrón, llevas razón. Y digo, tío, es que yo qué sé, es que es así, ¿qué te voy a decir? Digo, y si no, tampoco y si no era un problema del primer mundo, tampoco es tan grave, ya lo solucionaríamos de otra manera o ya encontraríamos una manera. Entonces yo creo que llueve para todos, Sí. pero de nuevo, la decisión de que te caiga la lluvia de la abundancia es tuya. ¿Y cómo lo hacemos? En las decisiones del día a día. Pero ¿qué pasa? Que como tarda tiempo, claro, te dicen, estudia y aprende y te irá mejor. Y entonces hay alguien que estudia 3 meses y a los 3 meses su vida sigue igual. Ya. Y es como, claro, tío, normal. Es como si te digo, planta una semilla y te crecerá un manzano y tendrás manzanas. Pero Sergio, es que llevo 3 meses y no ha crecido el manzano. Claro, membrillo, es que es que no crece en 3 meses. O sea, es que las cosas llevan medio largo plazo. A mí hay una frase que me gusta mucho que dice, tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Ujú. Tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Hay que confiarlo solo, hacer lo correcto. Tienes que enterarte qué es lo correcto, hay que averiguar un poco, pero una vez que sabes lo correcto, va de hacerlo el tiempo suficiente. Si alguien te dice, oye, que va de invertir, ¿tiene eso sentido? Sí. Si en 3 meses no veo resultados, ¿lo voy a seguir haciendo? Sí. ¿Por qué? Porque me voy a proteger de mí mismo. Hábitos para protegerse de uno mismo. Total. Entonces, sigues haciendo lo correcto el tiempo que haga falta. La contraparte es la escasez. Ujú. Yo o sea, en mi día a día veo y tengo la sensación de que en el mundo polarizado en el que vivimos hoy, irascible, frustrado y tal. Todo el mundo tiene un motivo para enfadarse. ¿Tú te has dado cuenta? Sí, sí. A mí, una persona me dice el otro día, tío, es que no estoy de acuerdo, has herido mi sensibilidad. Digo, hostia, si yo tuviera que herir mi sensibilidad cada vez que no estoy de acuerdo con alguien, Claro. no tendría hora, o sea, tendría un full time de herir mi sensibilidad. O sea, Exacto. diría, voy a empezar a herir mi sensibilidad, 8 horas. Y me pasaría el día hiriendo mi sensibilidad. Exacto. ¿Cómo te proteges frente a este pensamiento de escasez? De decir, hostia, pues me quejo, esto no me gusta, bah, dedico mi tiempo O sea, la pregunta es, enfadado ¿cómo me protejo de qué en concreto? de la escasez. A ver, es que no hay nada que protegerse. O sea, es como decir, ¿cómo me protejo del miedo? Pues trabajando a favor del amor. ¿Cómo me protejo de la pobreza? Pues trabajando a favor de la riqueza. ¿Cómo me trabajo de la antipatía? Trabajando a favor de la amabilidad. O sea, en realidad la escasez es la ausencia de abundancia. En realidad el miedo es la ausencia de amor. En realidad la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, esta es otra cosa que nos cuesta a veces entender. Siempre que ponemos el foco en solucionar la pobreza, generamos más pobreza. Podemos respirar hondo y escuchar esto las veces que nos haga falta. Pero siempre que trabajamos a favor de solucionar la pobreza, generamos más pobreza, porque en lo que nos enfocamos se expande. La única manera de solucionar la pobreza es generar más riqueza. La única manera de solucionar la antipatía es generar más simpatía, etc. Entonces, ¿cómo soluciono la escasez? Poniendo el foco en generar más abundancia. Hay otro principio que rige el universo, no me lo he inventado yo, esto se sabe desde hace mucho, que es en lo que te enfocas se expande. Por eso es tan importante controlar, cuidar, estar atento, consciente a en qué pones tu foco y tu pensamiento. Porque si yo pongo mi foco, un tema del que tú sabes mucho, si yo pongo mi foco en solucionar el problema de la vivienda, Sí, lo que hago es generar más problema de vivienda. total. Si yo pongo el foco en construir más vivienda, probablemente al haber más vivienda disponible disminuya el problema de la vivienda. Si yo pongo el foco en que suba el salario mínimo, lo que consigo es generar más salarios mínimos. Es que esto de verdad que un niño de 10 años lo entiende. Sí, sí, total. Entonces, la única manera de acabar con algo que no te gusta es poniendo el foco en generar más de lo que sí que te gusta. Bueno, esto, o sea, tú dices, pues en un minuto ya lo he entendido. Hay gente que se pasa una vida y no lo pilla.
Y mucho más. Sí, sí, Y sí. mucho más, Dicen incluso varias y encarnaciones. generaciones. Sí, sí, estoy convencidísimo. Te voy a hacer una pregunta personal, Sergio. Puedes. ¿Tú eres feliz? Yo soy feliz, pero fíjate, creo que la felicidad no es tanto, o sea, no es tanto como una cosa de ebullición, sino como saber que estás en propósito y haciendo lo correcto. Ok, Y yo todos los días estoy en propósito y haciendo lo correcto. ¿Se entiende? Y luego dentro de eso hay días infelices, ok, ¿sí? Pero esto es parte de ser maduro. total. O sea, para ti es un estado más permanente, más en background, el hecho de Mira, ser... yo creo que tú, o yo, vamos, hablaré de mí, o sea, yo creo que en mi etapa más joven, pero yo esto he observado que le pasa a muchas personas, es como que te tienes una buena nota en un examen, pum, pico de felicidad. Te deja tu novia de 10 años, pum, pico de tristeza. Te compran una bicicleta nueva, pico de felicidad. Total. No te vas de vacaciones a la playa, pico de tristeza. Entonces, es como que va así. Y entonces, si uno va haciendo el trabajo correcto, las diferencias cada vez son menores, Sí, ¿sí? Pero la línea cada vez es más alta. ok, O sea, tú estás aquí haciendo oscilaciones sí. cuando antes era así, ¿sí? Entonces ya estás como en un nivel muy alto y las oscilaciones son muy bajas. Y cuando hay oscilaciones cada vez duran menos. Y creo que el parte del truco de la vida es eso. Entonces yo no me planteo la felicidad como, tengo que estar alegre y contento y sonriente todo el día. Sí, Que por cierto, en general suelo estarlo, dicho sea de paso. Pero si no firmo. pero si no lo estoy es que tampoco me preocupa, porque lo que da verdadero significado es que tú estés construyendo una vida con significado. Que lo que tú haces, o sea, yo y digo, hoy tengo esta grabación, luego dos más, luego atiendo alumnos, luego estaré con mis hijos, luego no sé qué. Y yo digo, tío, es que eso, digo, joder, es que el día tiene todas las piezas que yo quiero que tenga. Exacto. ¿Sabes? Igual la grabación no va bien, o igual hay un atasco, o igual llego tarde, o igual no sé qué, pero bueno, pues si hay un atasco y llegara tarde, pues mala suerte. Pero el río de fondo tiene sentido. Creo que tiene más valor buscar propósito y que el propósito te dé felicidad que buscar felicidad. O sea, las cosas buenas de la vida son una consecuencia, Uri, en mi opinión. Muy bien. Ahora hablando de propósito, me sale también pasión, ¿no? Hay mucha gente que diría, y eso ya lo enlazo con el tema del dinero, pero una cosa es propósito y la otra cosa es pasión. Hay gente que como que mezcla las dos cosas, ¿no? Lo que me apasiona mucho lo convierte en mi propósito. O sea, al final, a mí me ha pasado, ¿eh? Pero hay veces que hacer cosas con propósito o con pasión no dan dinero, ¿no? Entonces vivir con eso es difícil. ¿Qué les dirías a esa gente que te dice, hostia, si hago cosas que me Que se apasionan? resistan como gato panza arriba. O sea, uno no puede permitirse hacer cosas que te apasionen sin que den dinero. Ok. No puedes. O sea, igual, es que, o sea, mira, imagínate que yo te digo, oye, que para ganar dinero tengo que matar gente. ¿A que no entra en tu cabeza? No, Pues ya está, pues esto es lo mismo. Es como, oye, que para ganar dinero hay que hacer una cosa que no dé que no es propósito. infeliz. No, no. Oye, que tengo propósito pero no gano dinero. No, no, es que es una idea errónea. Total. Es que mira, de nuevo, las ideas generan estados emocionales y las ideas lo que generan es que actúes en un determinado sentido o en otro. Tú imagínate que hubiera una persona que nos está escuchando, que está en ese caso, que de repente ahora, pum, hiciera el clic y dijera, lo acabo de entender. Esa idea es verdad para mí en este momento. Todo lo que haga tiene que tener propósito y dinero. Venga, ahora sal al mundo y espabila. Total. ¿Ves qué cambio de paradigma? Sí. Porque muchas personas bien intencionadas quieren sacar proyectos con propósito, pero como no contemplan la parte económica, eso es foco de pobreza, foco de frustración y foco de amargura. Un proyecto tiene que pagar bien a su gente. Luego bien hay mil matices, ¿se entiende? Porque a lo mejor no puedes pagar a todo el mundo 300.000 euros al año, pero no puede haber pobreza en los proyectos, de la misma manera que no podemos tolerar la pobreza en nuestra vida. Otra cosa es que la haya. Yo viví en un cuchitril de casa durante 8 años y a veces la pobreza, entiéndeme pobreza, yo sé que decir que viví en una casa de 30 metros en el planeta Tierra, en realidad estoy en el 5% top, o sea, Bueno, pero entiéndeme lo que trato de decir, es como yo no quería eso para mí, quería algo mejor. Y es como, bueno, si lo hay, y ya está, y no hay nada que discutir, es lo que es, y está bien. Pero lo que digo es, no es dónde estás, es si te acomodas a lo que hay o no. ¿Me explico? Yo estaba ahí, pero no quería eso. Tú puedes estar en un trabajo que no te gusta, pero el problema no es si estás en un trabajo que no te gusta, el problema es si te has conformado con eso o no. El problema no es si te puedes comprar una casa o no. El problema es que tú te conformes con eso o no. ¿Se entiende? sí. Entonces es hacia dónde tienes tú puesta la energía y la intención. Y si luego hay pobreza o hay escasez, pues cada uno tiene la circunstancia que tiene y está bien, pero el problema no es ese, el problema es que tú no estés construyendo y trabajando hacia algo. Por cierto, esto lo he comprobado en mi propia experiencia y en cantidad de gente.
el solo hecho de tener una intención y tener un propósito claro y tener una dirección, te carga de energía, de buenas ideas, atrae contactos, o sea, se genera un aura de abundancia porque la vida ayuda a los audaces. Entonces, no es dónde estás, es a dónde vas. ¿Qué es el dinero para ti, Sergio? Bueno, es una herramienta de intercambio. Ujú. Si nos ponemos en plan técnico, es una herramienta de intercambio. Si nos ponemos en plan espiritual, yo diría que es una manera que utiliza la vida de darte las gracias por aportar valor. Y a mí es así como me gusta verlo. Es como, dice, claro, la vida, ¿cómo te da las gracias? ¿Te manda un SMS? No. O sea, ¿qué hace? Pues te manda dinero, que es una manera de decirte que lo que estás haciendo aporta valor. Pones un café en un bar, esa persona se quiere desayunar, está aportando valor, permites que la otra persona desayune, y entonces la vida te aporta valor y te dice, oye, gracias por haberle dado a este señor de desayunar. Aquí tienes unos euros, unos dólares, unos pesos, lo que sea. Así es como me gusta verlo. Obviamente es una herramienta de intercambio, obviamente es una herramienta neutra, pero para mí, sobre todas las cosas, es un medio. Es el medio que te permite cumplir con tu propósito en el planeta Tierra. Es un medio, o sea, si yo tengo que venir aquí esta mañana y tengo que echar gasolina, ¿el dinero para qué sirve? Para que yo pueda venir aquí. Claro. Sirve para que yo pueda alcanzar el máximo potencial de la vida que he venido a vivir. Entonces, si nos quitáramos todas esas emociones negativas respecto del dinero y solo fuéramos capaces de coger y decir, no, es que es un medio para que yo expanda mi potencial, para que yo alcance mi máximo desarrollo, porque es a lo que hemos venido al planeta Tierra, Sí. en definitiva. Sí. Hemos venido aquí a ser algo, y el dinero es un medio que acelera, que permite que tú puedas ser ese algo. En IPP te he escuchado varias veces hablar de la libertad financiera, una ristra de veces. Cuéntanos para ti, porque hay muchas definiciones diferentes, ¿no?, sobre eso. ¿Qué es para ti la libertad financiera y cómo se consigue? Libertad financiera es el momento en el que no tienes que trabajar porque tus ingresos pasivos cubren tus gastos. Ok. Tengo 2.000 euros de gastos al mes, tengo 2 alquileres de 1.000 euros. Pues ya está, tus ingresos pasivos, los que no vienen del trabajo activo, siempre el ingreso pasivo siempre lleva un poco de trabajo. Este es el secreto mejor guardado de los vendedores de ingresos pasivos. Siempre lleva algo de trabajo, pero bueno, es una cantidad tan pequeña que Sí. entre comillas, pasa desapercibida, ¿no? Entonces, ese momento es el momento de la libertad financiera. Entonces, a mí me gusta el concepto de la libertad financiera porque permite que tú puedas dedicar tu tiempo a aquello que realmente crees que es valioso, que puedas trabajar desde tus valores, que puedas decir que no a un cliente. Dicen que los valores solo son valores cuando cuestan dinero. Entonces, si tú tienes libertad financiera, tú te puedes permitir decir que no, por cierto, te lo puedes y te lo debes permitir antes. Esto es otra cosa que poca gente entiende. Vivir desde tus valores acelera el camino de la libertad financiera, porque construye tu marca personal, porque construye, pero no lo digo en el sentido americano de la página web y tal, Sí. construye una cosa de que la gente sabe que tú eres un tío fiable, que si dices que sí es que sí, si dices que no es que no. Y eso solo se construye Valores. con el tiempo, con valores durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando tú tienes una serie de valores que son los correctos y los mantienes en el tiempo, curiosamente tú eres un tío más valorado en el mercado, eres un tío más valorado por tus clientes y eso acelera tu camino a la libertad financiera. Pero en cualquier caso, teniendo libertad financiera, es todavía mucho más fácil que puedas vivir desde tus auténticos valores. ¿Eres libre financieramente tú, Sergio? Sí, sí. ¿Cómo lo conseguiste? A ver, yo lo hice de una manera muy sencilla, o sea, yo a veces me da hasta corte explicarlo, pero yo lo que hice en mi cabeza fue decir, vamos a ver, si yo dije, o sea, yo una cosa que tenía clara es que yo era el tonto de la mesa, y creo que ya no eres el tonto de la... Esto me he dado cuenta con los años. Creo que cuando sabes que eres el tonto de la mesa, ya no eres el tonto de la mesa, ¿sí? Pero yo sabía que era el tonto de la mesa. Yo decía, yo no vengo de una familia que me haya enseñado a gestionar el dinero. Yo no sé nada de inversiones, no sé nada de bolsa, no sé nada de inmuebles, no sé nada de hipotecas, no sé nada de eso. Soy joven, quiero libertad financiera. Es que la verdad que en el fondo, según te lo estoy contando, digo, coño, tuve una epifanía, pero fue buena. Sí. ¿Sabes? Porque en realidad, digo, yo le diría ahora mismo una cosa muy parecida a la gente. Entonces, ¿yo qué dije? Dije, me voy a dedicar a ganar dinero, pero lo que no voy a hacer es como perder mucho tiempo en invertirlo. Porque el foco tiene que estar puesto, en principio, en convertirte en un mejor profesional. Exacto. Esto lo sigo defendiendo hoy, 20 años después, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que dije? Dije, mira, si yo soy capaz de comprarme un pisito al año, pequeñito, modesto, humilde, yo empiezo a coleccionar alquileres. Como en aquel entonces ni tenía hijos ni nada y era yo solo y no sé cuánto, yo dije, joder, para sacarme 3.000 eurillos al mes, tampoco, o sea, ahora que soy joven, que tengo fuerza, que tengo ganas, imagínate, si dices, oye, me voy a comprar 6 pisos de 500 euros, que me den 500 euros al mes. Sí. No es una locura tampoco, si tienes 20 y pico años como me lo planteé yo con 20 y pico. Sí. Y entonces empecé ese camino. Yo me planteé tener 10 pisos que me dieran 10 rentas.
Y ya está, y empecé, el primer año no pasó nada, por supuesto, el segundo año no pasó nada, por supuesto, el tercer año no pasó nada, por supuesto, pero luego empezaron a pasar cosas y ya está. Y entonces yo iba, más o menos, hubo años que compré 2, otros 0, pero bueno, iba, compraba un piso, pum, lo ponía en alquiler a un precio razonable para que no se me fuera el inquilino, para que no me diera guerra, para sentirme bien, y de hecho tengo inquilinos que llevan años y años y años. Y ya está, pum, todos los meses, el día 1, el día 5, y ya está. Y así es como empecé a construirlo. Entonces, claro, mucha gente confunde libertad financiera con riqueza. La riqueza está muy bien, pero la libertad financiera está mejor. Hay gente que es rica y no es libre. Exacto. ¿Sí? Y hay gente que es libre financieramente y no es rica. Lo repito, hay gente que es rica, luego la definición de riqueza habría que verla, pero bueno. Sí. Pero así, una cosa como que no te cabe duda de que eres rico, ¿no? Que tienes 2 yates y 3 casas ostentosas y maravillosas, ¿no? Y bueno, es rico, sí, en activos es rico, pero igual no es libre financieramente, igual tiene que levantarse todas las mañanas para ir a trabajar, igual no tiene rentas pasivas. Y al revés, hay personas que tienen rentas todos los meses, que no son ricas, pero que a cambio son libres. Entonces, a mí la riqueza me interesa, me parece bien, me interesa mucho más la libertad financiera. Y eso es lo que dices, que es un plan tan sencillo que da hasta corte contarlo. No, me parece, estamos y cogimos el mismo camino. O sea que Carlos Galán siempre dice que el patrimonio es ego y el flujo de caja es libertad. Mira, Y tiene toda la razón del mundo, porque al final tú puedes tener un patrimonio colosal que si te tienes que levantar cada día a las 7 de la mañana o a las 6 obligatoriamente porque tienes X cosas. Otra cosa es que lo hagas por voluntad, ¿eh? Que esta es otra. que luego yo, por cierto, recomiendo que la gente lo haga por voluntad. A mí me sale solo. Porque es que yo lo pienso, yo tengo algunos amigos familiares que durante ya han parado, pero me decían, pero tío, tú vas y sigues madrugando. Digo, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con mi vida? ¿Me explico? O sea, digo, pero joder, si tendría, o sea, es que es de agradecimiento a la vida. Sí. Es que ya no es ni para ganar dinero, es de agradecimiento. Digo, joder, si la vida me permite que me levante y venga a esta entrevista y pueda hablar sin estar pendiente de una subvención de a ver si digo la tontería que el ministro de turno quiere que diga. Si digo una tontería que quiere que diga el broker o el banco o el patrocinador o el no sé qué. Digo, joder, si puedo venir aquí y ser libre, digo, joder, es que me parecería mal hasta no hacerlo, ¿sabes? Entonces yo creo que la libertad financiera no es para quedarse tumbado en el sofá, es para hacer algo útil por el planeta Tierra. Has hablado de los inmuebles. ¿Tienes otras inversiones, Sergio? Estoy muy invertido en inmuebles, tengo algo de indexados también y poco más. O sea, yo la verdad que soy cero sofisticado. Yo creo que menos es más. Creo que es muy fácil complicarse la vida y es muy difícil simplificarla. Tengo inversiones en algunas pequeñas, en algunas startups, pero, o sea, así como de inversión, porque yo creo que aquí también hay que distinguir entre actividad empresarial y actividad inversora. Sí. ¿Sí? Entonces, en actividad empresarial es donde generas el dinero, como yo lo veo, y esto no todo el mundo lo entiende y genera golpes importantes, ¿eh? Y actividad inversora es donde ese dinero produce a bajo riesgo o a riesgo moderado. Correcto. Y aquí puedes tener esto que llamamos en IPP Play Money, dinero de juego, que es, oye, pues aquí tengo 100 euros, 10, 5, 14, 25, los dedico a cosas que tienen más riesgo, pero tienes que tener un techo de Play Money. ¿Sí? Lo otro tiene que estar invertido de forma conservadora, si me preguntas mi opinión. Entonces, en actividad empresarial, pues tengo fundamentalmente IPP, Kaizen Asesores, hacemos el tema de los pisos, y luego en actividad inversora, bueno, lo de los pisos que está un poco a medias, a caballo entre los dos, algunos indexados y poco más. O sea, una cosa muy sencilla. Buenísimo, eso es capitalización e inversión. Eso es. Claro. Muy bien. Que esto es otra idea, esta idea es muy bestia, ¿eh? La idea de tu actividad profesional o empresarial, todos los años, pase lo que pase, saca de aquí un rato y llévatelo a una actividad de bajo riesgo en otra compañía, a ser posible, o sea, separando los riesgos. Sí. Esta idea, si alguien ahora mismo acaba de entender la importancia que tiene esto y lo hace durante 10, 15, 20 años, tendrá libertad financiera. Y esto se demuestra numéricamente, ¿eh? Da igual el sueldo que tengas, bueno, si tienes un sueldo muy bajo, igual no. Pero cualquier sueldo medio normal o de la mediana para arriba, que haga esto, ya no te digo si eres empresario, autónomo, no sé qué. Y entonces, claro, yo aquí me he encontrado empresarios que te dicen, pero si yo gano 1 millón al año y saco el 10%, son 100.000, mi empresa crece un 10% más lenta. Y digo, mira, si algo sabemos es que a todas las empresas o les cambia la legislación, o les surge competencia, o les bajan los márgenes. Eso es la historia de la humanidad. Entonces digo, si tienes la fortuna de que tu empresa está dando 1 millón al año, yo no me sacaría 100, yo me sacaría más. Digo, pero, o sea, haría que creciera más lenta, pero iría guardando cosas, porque hay muy pocas empresas que sobrevivan décadas, muy pocas.
está en el top 5 motivos de arrepentimiento por parte de los emprendedores. Ah, sí, no sabía esto, mira. Sí, sí, sí. Al final depende de la encuesta, pero siempre está en el top 5, top 10, pero está arriba del todo el hecho de a emprendedores que lo petan y que no lo petan, porque a veces tú te tiras 7 años con una empresa y acaba valiendo cero, ¿no? Y se arrepienten mucho de, hostia, si le llego a saber, me habría quitado algo, me habría repartido algún dividendo, me habría pagado más a mí mismo, ¿no? Porque habría podido, pues, con todo ese esfuerzo generar algo de patrimonio, ¿no? Y tenerlo ahí. Y no lo han hecho. Y gente que lo peta y que se encuentra con lo mismo. Hostia, lo he petado ahora, pero llevo aquí 10 años dándole y al final durante todos estos 10 años no he hecho nada. Que si hubiese comprado un pisito en algún momento, no sé qué, ahora valdría... Claro, porque aparte tú siguiendo este ejemplo, esos 100, que son 100.000 de 1.000.000 o son 10.000 de 50.000, que da igual, o sea, es el concepto, no la cifra. Que tú lo metes en otro lado, aquí empieza a crecer parejo, si lo haces bien, te debería crecer al menos parejo a inflación. Aunque claro, aquí invertir es un reto, porque tienes que ser capaz de superarla, o sea, tú te vas aquí a invertir y de repente tienes 3 enemigos. El primero es la inflación, tienes los errores, Sí. tienes los impuestos, tienes los intermediarios o comisión o lo que sea. Entonces, es que, o sea, mantener la inflación en general es un triunfo, ¿eh? En general. Sí. Habrá gente que lo haga mejor y gente que lo haga peor, pero poca broma con esto. Entonces, si te lo llevas aquí, por lo menos si lo haces medio bien, te crece con la inflación. Y eso es ya un triunfo. Totalmente. Hemos hablado solo de un contexto, que es yo me puedo capitalizar normalmente a través de un emprendimiento y luego invierto eso, pero ¿todo el mundo está hecho para ser emprendedor? Todo el mundo es emprendedor porque el ser humano es emprendedor. Y luego tú puedes trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, eso es lo de menos. ¿Se ve la diferencia? Sí, 100%. La mayoría de gente coge el camino de la cuenta ajena, la mayoría. Sí. ¿Es una cosa mejor que la otra, en tu opinión? Es que yo creo que los humanos somos tan diferentes que cada uno tiene que saber para qué está hecho. Muy bien. Y ya está. O sea, hay seres humanos que tenemos unas habilidades y otros que tienen otras. Y ya está. O sea, de lo que se trata es de que tú sepas en qué liga juegas. O sea, la liga del emprendedor, ¿qué es? Es mucho trabajo, mucha incertidumbre, mucho riesgo, un Estado y una legislación que juega siempre en contra tuyo, y una potencial capitalización y un potencial reconocimiento social y un potencial reconocimiento de tus clientes. Sí. Entonces es o 10 o 0. Y aquí no es ni 10 ni 0. Si trabajas por cuenta ajena, no lo reventarás del todo probablemente, pero probablemente tampoco te arruines. Entonces tú tienes que saber en qué liga quieres jugar. Lo que no puedes jugar es en las dos ligas a la vez, en el sentido de, oye, que quiero trabajar por cuenta ajena y ganar un potosí. Pues mira, no, eso no puede ser. Oye, que quiero trabajar por cuenta propia, pero quiero tener estabilidad. Bueno, si tienes libertad financiera, sí, pero si no, Claro. no va a poder ser. Claro. Entonces, como yo creo que no hay un camino mejor que otro, yo creo que es importante como contarse verdad y saber en qué camino de los dos va mejor contigo. Pero también aprovecho para decir que creo que en el siglo XXI las personas que no sean capaces de tener un cierto espíritu emprendedor, entendiendo por emprendedor iniciativa, liderazgo, ser capaz de sacar el trabajo, no estar esperando órdenes, lo van a pasar mal. Esto cada vez va a ser más verdad. Estoy de acuerdo. Normalmente el camino emprendedor, y tú lo sabrás mejor que nadie, pues te lleva a asociarte, socios, gestión de egos, ¿no? ¿El ego es algo positivo, negativo? Cuéntame. Wow, vaya pregunta. Sí, A ver, sí. el ego es el mecanismo del que nos dota la vida para que podamos movernos en el plano de lo físico. ¿Sí? Ok. Es el que busca la supervivencia. Entonces te dice, Uri, tienes que beber, Uri, come, que tienes hambre, Uri, cuidado con este que te puede atacar. Sí. Entonces el ego está bien porque nos permite pues, ir a renovar el carnet de conducir, ¿sabes? Levantarte y abrir la nevera, o sea, te permite sobrevivir y eso está muy bien. ¿Cuál es el problema? Cuando el ego se extralimita en sus funciones. Y entonces empieza a ser el yo mime conmigo, el yo valgo más que tú, el yo soy mejor que tú, ojo, o el yo soy peor que tú. El ego tiene las dos vertientes. Las dos acaban mal, solo que la del yo soy peor que tú acaba antes mal. Vale. ¿Se entiende? Sí. Las dos acaban mal, sí, pero es mucho más eficiente para acabar mal. Okay. Yo soy peor que tú, yo no valgo, hay pobre de mí, hay miserere, todo este rollo. Pero en el fondo es lo mismo, es el mismo eje energético con dos polaridades diferentes. Entonces yo creo que tú me lo estabas preguntando por él, yo soy mejor que tú, yo valgo más, yo soy más guay, mis ideas son mejores. Sí. Eso acaba tan mal como mis ideas son peores, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Que como el universo tiende a la homeostasis todo el rato, si tú tienes una energía muy masculina, buscarás una pareja muy femenina. Sí. Si tú tienes un ego muy marcado de yo soy mejor,
tenderás a buscar a tu alrededor personas que tienen un ego muy marcado y yo soy peor. Okay. Si tú eres muy rápido, tenderás a buscarte un socio que sea muy lento. Y cuando esto no sucede, hay choque. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que tú seas capaz de moverte en toda la gama de las emociones y en toda la gama de los posicionamientos energéticos. ¿Se entiende? Sí. Si yo tengo que gritarte ahora porque te has pasado de listo, tengo que ser capaz de gritarte. Hacerlo. Pero si yo me he equivocado y el que se ha pasado de listo soy yo, tengo que tener la capacidad de perderte una disculpa humilde y rogarte que me disculpes, digamos, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de manejarme en todos los registros energéticos, muy probablemente tengan menos conflictos de esto que llaman los conflictos de ego en las organizaciones. En general, los conflictos de ego en las organizaciones, lo que a mí me viene así a la cabeza, siendo una pregunta genérica, una respuesta genérica, Sí, es que muchos se terminan con un buen liderazgo y con las normas de juego claras. Vale. Porque si hay unas normas de juego claras, mira, yo hago esto y tú haces esto. Este consejo toma estas decisiones, pero este consejo no toma estas decisiones, o lo que sea. O sea, cuando hay unas normas de juego claras y cuando hay unos valores claros, y cuando hay un liderazgo claro, muchísimos de los problemas se acaban. Al final, una organización es lo que es su cultura y lo que son sus valores. Sé que son palabras grandilocuentes que suenan a la página web de tu banco, que cuando lo lees te ríes y dices, me están tomando el pelo, ¿sabes? Pero en realidad todas las organizaciones tienen una cultura y unos valores. Y entonces, cuando la cultura está marcada y todo el mundo canta la misma canción, de esa cultura, la empresa funciona bien y hay menos problemas de ego. Cuando hay unos valores muy claros, que normalmente tienen que venir determinados por el líder o los líderes, Exacto. y todo el mundo cumple esos valores, hay muchísimos problemas desaparecen. El problema es cuando hay culturas encontradas Okay. y cuando hay valores encontrados. Y esto, que suena así a un discurso un poco ambiguo, pero cuando las personas comparten los mismos valores es fácil que se entiendan bien y que muchos problemas desaparezcan de antemano. Si tú y yo los dos tenemos claro que la educación es una prioridad y tú y yo estamos en el consejo de una empresa, será difícil que nos peleemos sobre si hay que comprar un curso o no. Podremos pelearnos si hay que pagarlo a plazos, si hay que comprarlo ahora o dentro de 3 meses, pero lo gordo, que es el se compra formación o no, no está en tela de juicio. Si tú y yo tenemos un mismo valor, que es gestionar la empresa con sentido común, podremos valorar si dejamos en reserva voluntaria un 10% o un 50%. Sí, Pero los dos estaremos de acuerdo en que hay que dejar una reserva gorda. total. Y luego podemos ajustar ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. En todas estas decisiones, Sergio, sobre todo las gordas, las que pesan, ¿tienes algún mecanismo para decidir bien? Es decir, ¿cómo tomas una decisión importante? Yo me cuento cosas como cómo soy más útil, ¿Vale? cómo cuento más verdad, Ujú. cómo soy de más ayuda. Vale. Creo que estos son buenos criterios. Ok. En cada una de las decisiones, ¿eh? Que vas a tomar. Yo eso es como me lo cuento. O sea, Vale. hacemos la formación A o la B. ¿Cómo seremos más útiles? Vale. Porque si tú eres muy útil, el dinero es una consecuencia natural. Sí, O casi natural. sí. Pero si tuviera que elegir entre dinero y ser útil, elegiría ser útil. No tengo que elegir. Pero si tuviera que elegir, elegiría ser útil. Si tuviera que elegir entre tomar una decisión que da resultado pero con la que no estoy cómodo o una que no da tanto resultado pero con la que estoy cómodo, elegiría la que no da tanto resultado. Vale. O sea, creo que es importante como proteger la marca, proteger los valores, proteger que las cosas se hagan desde un sitio, porque eso además como que ordena y hace que la gente tenga confianza en esa organización. Buenísimo. Ya estamos acabando. Tenemos un par de preguntitas más personales. Me gustaría mucho saber, porque esto habla mucho de las personas y cuando los conozco, intento tocar un poco de hueso. ¿Vale? Y me gustaría saber en qué momento cambió tu vida. Yo sé que ahora me toca decir que me arruiné y vivía en el maletero de un coche y tal, pero en realidad mi cambio, no, porque yo es como que el storytelling como que pide eso, ¿no? Sí. Yo he tenido, como creo que muchas personas, como muchos momentos de inflexión, pero no he tenido ninguno así que diga, no, ese día definitivamente se produjo un cambio de tal. Ha habido, no obstante, pues, o sea, muchos momentos que se bifurca el camino y que tomas uno u otro, ¿no? Pues momentos, pues yo qué sé, cuando decidí irme a Londres. Allí descubrí el mundo del coaching. Yo no me cogían en ningún trabajo, no sabía inglés, no me cogían en ningún trabajo, no sé qué. Entonces se me ocurrió una idea y dije, pues como había estudiado comunicación y tal, dije, pues me ofrezco de consultor de comunicación. Entonces me escribí bueno, Londres está dividido en varios boroughs, como en varios ayuntamientos, escribí a uno de los boroughs, oye, me ofrezco como consultor de comunicación. El señor me miró con la misma cara que me has puesto tú y me dijo, te vienes conmigo, este era coach, y supo ver el coraje y el arrojo y la valentía y la inconsciencia, y entonces me contó el mundo del coaching.
No me pagaba al principio, pero yo estaba allí feliz, iba allá al ayuntamiento por las mañanas y tal, bueno, esta es otra historia. Y descubrí el mundo del coaching, ahí hubo un punto de inflexión, cuando volví a Madrid no me lo podía pagar, hubo otro punto de inflexión cuando decidí apostar por mí, con muchos menos recursos, sobre todo habilidades intelectuales y sociales y no sé qué que tengo ahora, porque imagínate, hace 20 años de esto, Sí. y decidí meterme en un préstamo, el único que he pedido en toda mi vida, más allá de hipoteca, el único préstamo personal que he pedido en toda mi vida para pagarme un máster de coaching. Pues ahí hubo un punto de inflexión. Ok. Cuando me pasé 3 años dando la turra y la tabarra a todas las radios para que me compraran el programa de Radio Pensamiento Positivo, pues ahí tomé una decisión y dije, yo no pararé hasta que lo consiga. Y es que de verdad o sea, me lo cogieron en 3 años, pero yo creo que la vida sabía que yo me hubiera podido pasar 16 años. Y es que de verdad, de corazón, era como una cosa clara que era que iba a hacer eso. Pues ahí hubo otro punto de inflexión cuando empezó la radio, otro cuando decidí montar IPP, Instituto de Pensamiento Positivo, IPP Formación, en el año 2012, otro cuando decidí empezar a contratar equipo un par de años más tarde. Entonces, ha habido como muchos puntos de inflexión, otro cuando decidí hacer la libertad financiera. O sea, hay muchos micropuntos de inflexión, pero no ha habido ninguno que te diga, pues tuve una ruina estrepitosa, tuve un, no sé, o sea, no ha habido ninguna cosa así como que, ¿sabes? Sí. Otro hueso. ¿Cuál es el peor momento que se pueda compartir? El peor momento de tu vida. Ya puede ser personal, puede ser profesional. Peor momento de mi vida. Mira, hay uno que he contado en ocasiones y que fue un momento... Mira, sí que sí, también tuve un pequeño momento de cambio. En menos de 6 meses se murió mi madre y mi abuela. Jesús. Y yo me había criado con ellas, o sea, dicho sea de paso, o sea, que era como mis personas de anclaje emocional en el mundo. Y entonces dije, me voy a hacer un retiro. Muy bien. Y entonces me alquilé una casa en un desierto Wow. y me estuve 40 días con sus 40 noches, bueno, en realidad fueron 39 noches, en una casa en un desierto. Y cuando me apetecía mucho dormir, dormí un par de días o 3, y un día me levanté, me acuerdo, no se me olvidará nunca, eran como yo en aquel entonces no madrugaba como ahora, y eran como las 6 y pico, las 7 de la mañana, estaba amaneciendo, y me fui a dar un paseo, y volví a casa y dije, habíamos tenido una clase en el máster de emprendedores previamente de temas de inteligencia financiera que no había ido muy bien. Ok. El profe que contraté no funcionaba y entonces acabó a las 9 la clase, ahora enlazo con lo de la casa, Sí, sí. acabó a las 9 la clase y entonces el profe se fue y yo le dije a los alumnos, esto te hablo hace un porrón de años, les dije, mira, esta clase a mí no me ha gustado, creo que no cumple con lo que yo os había prometido, si os podéis quedar hasta las 11 o las 12 de la noche, yo he ido tomando notas de lo que creo que deberíais aprender y yo os lo cuento. Y la mayoría se quedaron, hicimos una clase como hasta las 11 o las 12 de la noche y yo tenía esas notas guardadas y entonces me levanté una mañana y dije, voy a hacer un libro con esas notas. Y entonces dije, espera, antes de hacer el libro sobre, que luego fue el de libertad financiera, ahora te cuento, dije, pero voy a hacer una introducción sobre las leyes de la abundancia. Voy a hacer una intro al libro, Porque dije, claro, tú no puedes tener dinero si no entiendes los principios que rigen este mundo. La ley de la creación, todo se crea 2 veces la primera en la mente, la ley de la vibración, todo lo que es similar se atrae, atraes lo que eres, no lo que quieres, la ley de la causa y el efecto, todo lo que pasa tiene una causa, etcétera, la ley del desapego. Y dije, voy a hacer una pequeña intro. Entonces empecé a hacer la pequeña intro y de repente digo, hostia, pero esto no da para una intro, esto da como para varios capítulos. Espera, voy a hacer una sección del libro que sea la ley de la abundancia. Y entonces dije, no, pero esto no da para esto da para... Y entonces me pasé como obsesionado todo el resto de ese retiro vacaciones, me volví a Madrid con el vivir con abundancia. Wow. Buenísimo, ¿eh? Madre mía. Y ahí hubo un punto de inflexión, como de en cierto modo, yo esto lo he contado, como de sentirte en primera línea en el mundo, como ser adulto, como ser, sí, se entiende, como no tengo una casa a la que volver, que sí que la tenía, porque había, pero entiéndeme, o sea, Responsable con el ownership entero de tu sí, vida. como tío, estoy en primera línea, o sea, ahora ya, o sea, no es que si me va mal vuelvo a casa de mamá, No, no. o llamo a la abuela que me haga un tupper, ¿sabes? Es como estoy en primera línea. Y creo que ahí, como que, mira, ahora según lo hablo contigo, creo que ahí hubo un punto también. Pero de nuevo, no es una cosa así como de, no, es que murieron y me pilló una depresión de un año, es que tampoco fue así, o sea, en realidad. Por eso te digo que mi vida está como con pequeños cambios, pero como que no ha habido uno así que digas, pues un cambio radical. Perfecto. Bueno, y mejor también que sea así, ¿no? Y ya acabamos. ¿Cuál es el aprendizaje o uno de los aprendizajes más grandes que has tenido en tu vida? En mi vida. En tu vida, que puede ser también de la vida personal, puede ser de la vida profesional. Pues mira, te diría algo así como que creo que confiar sale a cuenta. Confiar sale a cuenta. Ok. ¿Sabes? Como que la confianza es un motor de abundancia y de buenas cosas en el mundo.
lo ves desde la óptica de la delegación, De todo, de de todo. todo, ¿eh? Es confiar en que vas a venir aquí y van a estar los focos, es confiar en que el coche va a arrancar, es confiar que tu equipo va a trabajar. Entonces eso te quita, si tú confías sin abdicar, delegar sin abdicar, Sí. confiar sin ser un loco. ¿Sabes? No es confiar y, bueno, pues me ahorro el seguro del coche. No, pagas el seguro del coche, pero a la vez confías. O sea, yo creo que como que mi vida ha sido un camino hacia la mayor confianza. Brutal. Sergio, ha sido maravilloso. Mil gracias. He aprendido un mogollón. Gracias a ti. Esta es tu casa cuando quieras. Estás invitado. Será un placer. Mil gracias. Luego pasa bien, ¿no? Súper. Sí, sí, sí.